Aunque el acuerdo de paz que refrendó el Congreso y ratificó la Corte Constitucional incluye la asignación de 16 curules para las víctimas, la bancada del nuevo gobierno pretende que estas les sean entregadas solo a las víctimas de las FARC y no a las de los paramilitares y agentes del Estado que estuvieron en guerra con esta por 5 décadas. Mañana el presidente electo Iván Duque se reunirá con el jefe de su partido Álvaro Uribe y con la bancada del Centro Democrático para ultimar los detalles de la presentación del contraproyecto al otro que lograron hundirle al gobierno Santos, que contemplaba 16 curules para las víctimas de la guerra. La perdieron. Estas circunscripciones están rechazadas, no son para campesinos ni para víctimas, son para la FARC. En unas circunscripciones que, como lo ha dicho el presidente Uribe, todas están en manos de grupos ilegales y grupos armados ilegales. El uribismo, mediante la senadora Paloma Valencia, que también intenta modificar la JEP para crear una sala especial de juzgamiento para los militares, ahora pretende presentar un nuevo proyecto para víctimas en el que no se incluyan las que el Centro Democrático no reconozca como tales. En el Congreso deberán asignárseles unas curules a las víctimas y a los miembros retirados de las Fuerzas Armadas que hayan sido víctimas de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra. El año pasado el uribismo logró hundir la iniciativa, asegurando que las 16 circunscripciones para las víctimas del conflicto firmadas en el acuerdo de paz serían en realidad para los antiguos integrantes de las guerrillas. Esas curules tenían nombre propio, los grupos armados, empezando por la FARC, bandas criminales, ELN, narcoterroristas. La idea fue siempre una representación política para las FARC. La candidata a ocupar el cargo de comisionada de paz se sumó a la presión de declarar víctimas a un sector pero eliminando a otros, es decir, a las víctimas de grupos paramilitares o de agentes del Estado. No creemos en esa buena fe, como sabemos que la estructura de esas circunscripciones se esculpió para los victimarios. Varias asociaciones afectadas por el conflicto, reconocidas nacional e internacionalmente en organizaciones de derechos humanos, desmintieron al Centro Democrático, advirtiendo que las estaban revictimizando. Esa participación lo que permitía era que hubiera una voz que de una u otra manera también trabajara para que el conflicto no se agudice en esos territorios alejados donde no hay quien responda por ellos. Con un nuevo Congreso y con la mayoría uribista en el Capitolio, la bancada del gobierno intenta en el proyecto que va a presentar determinar quiénes son o no víctimas de la guerrilla y quiénes podrán ser reparadas, entre otros mecanismos, con curules en el Congreso. De hecho, una organización de exguerrilleras, ahora utilizadas por un proyecto político cercano al uribismo, reclama las curules que la pasada legislatura les negó a las víctimas del conflicto. 7 meses después de que el Congreso hundiera las circunscripciones de paz, que daban la posibilidad a 16 víctimas del conflicto de los grupos reconocidos en La Habana para ocupar curules en Senado y Cámara, hoy otra organización también de víctimas aspira a obtener representación en el Capitolio Nacional, pero por fuera de los acuerdos. Se trata de la Corporación Rosa Blanca, integrada por niñas y mujeres que dicen ser víctimas de las FARC. Rosa Blanca nació el 19 de diciembre del año pasado. 25 exguerrilleras de las FARC, que aseguran haber sido violadas y presionadas para abortar, se reunieron en el Hotel Tequendama y allí se gestó la corporación. El activista Ervin Hoyos es uno de sus promotores. Él ha sido reconocido por impulsar grupos que protestan contra el gobierno, las FARC y el acuerdo entre estos. Su cercanía con el uribismo además es evidente. Y en 2014 fue cuestionado por una ONG de derechos humanos por haber incluido a una víctima de paramilitares como si fuera víctima de las FARC. Mi trabajo no es estar pendiente de una pancarta. Ahora, Corporación Rosa Blanca solicitará al Congreso que por lo menos 2 de sus miembros tengan un lugar en el Capitolio, los mismos que le fueron negados en diciembre pasado a las víctimas de agentes de Estado y paramilitares. Noticias 1 habló telefónicamente con la representante legal del grupo de exguerrilleras. Pidió que su nombre y sus declaraciones no fueran publicadas, pero confirmó que antes de un mes le pasarán la propuesta al legislativo. Sí, las víctimas llegarán a proponer una a Cámara y una a Senado. Yo creo que antes de un mes vamos a presentar esa propuesta. Cuando le preguntamos quién respalda el sostenimiento de la corporación, la representante legal se negó a revelar el nombre de los financiadores. Hay muchos padrinos que nos ayudan a trabajar en este proceso, profesionales, empresarios, pero los nombres me los reservo. Y no se extrañó cuando le mencionamos el proyecto legislativo que impulsa la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Si bien la vocera de Corpo Rosa Blanca descartó que su movimiento tenga vínculos políticos, el uribismo no oculta su empatía por la causa de estas mujeres.
De hecho, el pasado 15 de junio, las integrantes de Corpo Rosa Blanca se reunieron con el presidente electo Iván Duque cuando era candidato presidencial. Este noticiero tuvo acceso a las actas de constitución de la corporación, pero al preguntarle a la representante de Rosa Blanca si conocía a las que allí aparecen, dijo no estar segura de saber quiénes eran. En este momento me coge con nombres propios y tendría que mirar las carpetas. Según la mujer, abogada durante 22 años en el DANE y quien repentinamente apareció trabajando con desmovilizados, llegó a la corporación sin conocer a nadie y porque la llamaron.